Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo capítulo en el que estamos haciendo un control de cámara para un personaje de un juego en tercera persona. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicar la cámara donde queramos más o menos que la cámara esté. En este capítulo pues nos vamos a enfocar es solamente en el primero, pues, lo más básico del movimiento que queremos que tenga la cámara. Entonces, después de ubicarla, lo que queremos hacer es que la cámara siga al personaje. La primera opción que pensaría uno es simplemente agregar al personaje y ya la cámara me va a seguir, pero no es este como un muy buen efecto de cámara. Entonces, lo que vamos a hacer es un pequeño truco que es crear un game object en el caso, por ejemplo, de la rotación. Em, si quisiéramos que la cámara rote, vamos, no va a ser así, porque así nunca vamos a ver el frente del personaje, sino quería rotar alrededor del personaje. Para eso creamos un objeto vacío, le pongo por ejemplo cámara, y este objeto lo voy a posicionar en la misma posición del personaje. Entonces copio la posición del personaje o simplemente lo llevo a la posición 000. No, me queda por debajo del piso. Voy a copiar esta posición y se la voy a poner a esta cámara. Ya ambos tienen la misma posición. Si vemos el gizmo de ambos está ubicado en el mismo lugar, entonces pongo la cámara como hija de este objeto. De ese modo, si yo roto el objeto, entonces la cámara va a rotar alrededor del personaje, que es un efecto de rotación mejor al de rotar simplemente la cámara, que pues, nos pierde de vista el personaje. Entonces ya que tenemos esto, simplemente vamos a hacer que esto siga la posición del mago. Para eso vamos a crear un nuevo script que se llame control cámara. Recargar. Entonces control cámara, ¿qué va a hacer? Entonces lo primero necesitamos definir un objetivo, alguien a quien seguir. Public transform objetivo. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer todo el tiempo? Por ahora vamos a hacerlo en un movimiento rápido. Más adelante vamos a convertir esto en un movimiento más fluido, que es más cómodo para la persona, pero inicialmente para ver el efecto de lo que vamos logrando, vamos a hacer que simplemente para donde se mueva el personaje, ahí mismo, para ahí se va a mover la cámara. Para eso decimos transform.position, o sea, la posición del objeto que tiene el script va a ser igual a objetivo.position. Guardamos los cambios, vamos a la escena, esperamos a que compile y entonces a este objeto de cámara que creamos donde dentro está la verdadera cámara, le vamos a agregar el control y le vamos a poner como objetivo al mago. De ese modo, para donde se mueva el mago, también se va a mover el objeto que contiene la cámara. Ahora vamos a hacer la rotación con el mouse. Entonces para eso vamos a crear una nueva variable, float, velocidad, rotación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que cuando yo mueva el mouse horizontalmente, o sea, en el eje X, este objeto se gire en este eje, que en este caso, si vemos, es el eje Y, el que cuando cambia me hace el movimiento horizontal. Entonces, eh, voy a crear un nuevo vector 3, rotación, que va a ser igual al transform.eulerAngles, que este simplemente tiene los ángulos en X, Y y Z del personaje. Y le voy a modificar el eje Y, le voy a sumar el movimiento del mouse, que sería rotación.y
va a ser igual a lo que ya tenía, o sea, más igual a lo que ya tenía, más input.getAxis mouse x, m mayúscula y x mayúscula. Eso es el movimiento horizontal del mouse por la velocidad de rotación por time.delta_time, que es para normalizarlo en todos los dispositivos. Y si baja el número de frames por segundo, el time.delta_time se vuelve más grande para poder que siempre se mantenga como la misma proporción. Vamos a ensayar a ver que la rotación esté funcionando. Hay que ponerle alguna velocidad, digamos 100 para ensayar, y pulsemos play. Entonces no me está funcionando, bueno, pero es porque no he puesto el script que se lo vuelve a poner. Transform.EulerAngles va a ser igual a rotación. Me faltaba esto, que es aplicarle este cambio que le hicimos al personaje. Entonces play nuevamente, y ya si giramos el mouse se mueve también la rotación del personaje, pues la rotación de la cámara alrededor del personaje, todavía no el personaje. Ahora vamos a modificarle que si yo muevo verticalmente el mouse, este objeto se mueva en este sentido, que ese es el eje X. Entonces la rotación punto X se le va a sumar, bueno, en este caso sumar no, se le va a restar. ¿Por qué? Porque mientras yo más suba el mouse, va a necesitar que más se suba la cámara. Entonces eso es restarse. Mire que antes está bajando. Entonces va a ser menos igual a input.getAxis mouse y, que es el movimiento vertical del mouse, por la velocidad de rotación por time.delta_time, para normalizar el número. Guardo cambios, vengo acá y todavía me falta hacer algo más, y es ponerle unos topes en la vertical. Pero por ahora vamos a ensayar que yo puedo subir y bajar o moverme para los lados. Entonces ya de este modo puedo cuadrar como la dirección hacia la que estoy mirando. Adicional a esto, tengo que ponerle un tope para que yo no me pueda meter debajo del piso, como eso, o sea que mi rotación mínima sea, digamos, esta, y que la máxima sea esta, para que yo no me pueda venir aquí de cabezas contra el mundo, o así. Entonces va a tener un tope. Aquí miramos los grados, que mi tope va a estar entre menos 30 más o menos, o menos 35, y que esa sea la máxima, que son 17. Entonces, ¿qué hago? Digo rotación.x va a ser igual a matf.clamp, que eso lo que hace es que yo le entrego un valor, en este caso el que tiene la rotación en el eje X, y le doy un mínimo. El mínimo va a ser menos 35 y un máximo que, si mal no recuerdo, era 17. Entonces si el número se pasa por debajo de este o por encima de este, él simplemente lo va a devolver a esos valores tope. Aquí podemos nuevamente ensayar. Bueno, aquí tenemos una dificultad, y es que
El menos 35 como tal no es un ángulo como, como que él tome realmente, pues aquí uno lo puede poner teóricamente, pero menos 30, por decir algo, realmente no es menos 30, sino es 330. 330 para Unity es lo mismo que menos 30, porque pues realmente no hay ángulos negativos. Entonces, lo que tengo que hacer es diferente. Es mirar el tope entre 0 y 17 y de ahí entre 330 y 360 con dos condiciones. Mm, Para efectos prácticos, no, mi mínimo ángulo va a ser 0. Ya les muestro cómo corregimos eso. Mi máximo ángulo va a ser 17. Por ahora vamos a ensayar esto así. Aquí ya tengo el 0 y el 17, entonces voy a ponerlo en la rotación 0 y a esta le voy a asignar la mínima rotación de la cámara. Me explico. Esta rotación, bueno, menos 17, menos 35. Menos 35 era la rotación que yo quería como mínima. Voy a sacar la cámara y le voy a poner 0. Voy a meter nuevamente la cámara y aquí ya 0, 0 es mi rotación mínima. Entonces la máxima ya no es 17, sino 52, que sería sumarle esos 35. Entonces ensayemos nuevamente. Ya me puedo subir hasta acá y bajar hasta acá. Entonces ya que puedo hacer eso así, entre los ángulos entre 0 y 30 y entre 0 y 52, entonces ya voy a dejar por defecto esto rotado en 17. Sí, ya entonces lo que está haciendo él es bajando hasta 0 y subiendo hasta máximo 52. Ya no se mueve de ahí, pero horizontalmente sí puedo hacer los giros completos sin problema. Entonces ya así puedo cuadrar la rotación. Ahora lo que yo quiero es que cuando él ande, se empiece a andar es en la dirección hacia la que está apuntando el mouse. Entonces voy nuevamente al motor, voy a separar un poquito esto para no confundir entre lo que es de la animación y lo que es de movimiento. Vamos a comentar esta parte, cuadra la animación y esta, mover el personaje. Ahora, lo que yo necesito es que cuando lo vaya a mover, si la cámara está rotada, él se rote en esa misma dirección. Entonces lo primero que voy a hacer es preguntar si hay movimiento. O sea, si hay movimiento es diferente de 0. Si es 0, es porque no estoy apretando teclas, entonces él se va a quedar así, de tal modo que yo podré mirarlo de frente. Pero si es diferente de 0, entonces voy a hacer que el ángulo en Y sea igual al ángulo en Y de, del control de la cámara. Entonces para eso voy a necesitar una referencia al control de la cámara. Vamos a ponerla por el transform más bien. Eh, Cámara. Entonces voy a decirle, voy a preguntar si hay movimiento, entonces ajuste la rotación, va más bien a ajustarla directamente. Transform
punto Euler angles. Ay, vamos a crearlo a través de un vector. Vector 3 tiene rotación. Va a ser igual a transform.Euler angles. Aquí guardo la rotación que tenía. Luego voy a igualar las y's. En rotación punto y va a ser igual a la de la cámara. Punto Euler angles punto y. Ya los ángulos en y van a ser los mismos y ahora le vuelvo a asignar esta rotación modificada a el personaje. Igual a n rotación. De ese modo, si yo estoy quieto, voy a poder mirar desde el frente del personaje. Entonces, bueno, me falta inicializar aquí en el mago, indicarle quién es la cámara. Acá, este. Entonces, si yo estoy quieto, él simplemente se queda ahí. Pero si me trato de mover, él se va a mover hacia la dirección que estoy apuntando con la cámara. Este efecto es basado en el efecto de cámara de Skyrim. Entonces de ese modo yo ya puedo ir caminando y rotando con el mouse, haciendo vistas del panorama pues con la superior y la inferior. Y si me quedo quieto, entonces puedo rotar para ver cómo está el personaje por delante. Ya lo que falta es utilizar el scroll para acercarse y alejarse, pero eso lo haremos en un próximo capítulo. Mucha suerte con los proyectos.